Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y en esta oportunidad el Señor nos regala el privilegio de comentar los textos bíblicos pertenecientes a la lección número 5. Lección número 5 titulada Excusas para eludir la misión. Lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente en este comentario es tratar de entender la esencia, la razón fundamental por la cual nosotros acumulamos excusas para no cumplir la misión encomendada por Cristo. Y al ver el problema fundamental, nosotros vamos a intentar descubrir este problema en el personaje bíblico que fundamentalmente vamos a estudiar, que es el profeta Jonás. Así que antes de orar y comenzar a comentar nuestros textos bíblicos, solamente queremos recordar dos cosas. Este comentario tiene dos complementos pensados para su edificación en el nombre del Señor Jesucristo, esperando nosotros que esto sea útil para todo aquel que estudie la escuela sabática, bien sea un estudiante o bien sea un maestro de ella. Número 1, este comentario tiene un complemento totalmente en vivo para refrescar las ideas, para ampliar la visión. Este comentario en vivo se realiza el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. ¿Ok? Y número 2, este comentario también tiene un complemento escrito, un bosquejo, donde se resaltan las ideas principales que forman este comentario grabado para que usted tenga un material escrito a la mano a la hora de refrescar, repasar las ideas fundamentales que usted cree útiles para compartir en el nombre del Señor. Este comentario, su enlace para su fácil acceso, se encuentra en la descripción de este video. O si no, usted puede, si lo prefiere, dirigirse a nuestra página web www.preachmanuel.com, así como Predica Manuel en inglés, www.preachmanuel.com, y allí usted va a encontrar en la primera página el enlace que lo va a llevar a la descarga de este material. Vamos entonces a orar y nos dedicamos a comentar en el nombre del Señor nuestros textos para esta lección. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor, queremos pedirte, Padre, confesando que no somos capaces por nosotros mismos de interpretar correctamente las Escrituras. Pedirte, Padre, que envíes en nuestro auxilio y ayuda tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu levante nuestras miradas débiles y nos enseñe a Jesucristo en las Escrituras de tal manera que al contemplar a tu Hijo, Señor, podamos ser nosotros transformados de gloria en gloria a su semejanza. Por favor, muéstranos tu gloria en el rostro de Cristo a través de la contemplación de las Escrituras, Señor. Transforma nuestro corazón por medio de tu Espíritu y danos consuelo por medio de tu palabra. En el nombre poderoso, santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos a comenzar nuestro comentario citando el texto sobre el cual nosotros vamos a extraer. Desde este texto, nosotros vamos a extraer nuestra comprensión fundamental del por qué acumulamos tantas excusas para no compartir la misión de nuestro Señor. ¿Y cuál es esta razón fundamental? La razón por la cual traemos y acumulamos excusas. Mateo capítulo número 16, versículo número 24 nos presenta lo que creemos que es la razón por la cual nosotros acumulamos tantas excusas para no compartir la misión de Dios. Mateo 16, versículo 24 nos dice lo siguiente, atención.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué podemos nosotros extraer de estos dos versículos? Atención, no es una cuestión opcional. El ser discípulo de Cristo demanda negación propia. Si alguno quiere venir en pos de mí, no hay otra opción. No hay un discipulado que conserve cierto cuidado, cierta preocupación, cierta crecimiento del yo en gratificación propia. No existe un discipulado que se reserva el cuidado del yo, se reserva una parte de sí para no entregarla a Cristo. Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa quiere decir tome su cruz? ¿Qué significó la cruz para el Señor Jesucristo? Significó muerte. ¿Qué significa una cruz que ha de ser tomada con la finalidad de seguir al Señor Jesús? Significa muerte. ¿Pero muerte de qué? Muerte de aquello que el Señor sigue diciendo: niéguese a sí mismo. Allí está. Muerte del sí mismo, muerte del yo, muerte de esa parte en nosotros que nos clama por atención, cuidado personal, amor propio, preocupación excesiva solo por nosotros, gratificación propia. Eso que llamamos idolatría del yo, eso debe ser crucificado juntamente con Cristo, para que podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La razón fundamental por la cual nosotros acumulamos excusas para no cumplir la misión de Dios es precisamente amor al yo, amor propio, preocupación excesiva y única por nosotros mismos, por mis propios intereses, por mi cuidado personal, por mi propio bienestar, por mi comodidad, por la gratificación y satisfacción de mis deseos y pasiones, el amor al yo, el amor propio. Por esa razón, el versículo que sigue, Jesucristo decía estas palabras, Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, si nosotros entramos al servicio de Cristo pensando que lo más importante es proteger la vida, lo más importante es resolver nuestros problemas, lo más importante es satisfacer nuestras necesidades. Si yo entro a una iglesia, si yo me uno a una congregación, si yo me hago cristiano buscando principalmente la satisfacción de mi vida, la resolución de mis problemas, la mejoría personal, el crecimiento propio, mis propios intereses, mi propio bienestar, la mejoría de mi familia, yo estoy buscando lo que el cristianismo moderno falsamente ofrece, pero no estoy entrando al cristianismo, no me estoy uniendo a Cristo. Porque la primera invitación de Jesús para sus discípulos es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga y sígame. Mis amigos, el cristianismo genuino ofrece una cruz. El cristianismo genuino ofrece un camino
que para nosotros transitarlo necesitamos morir al yo, necesitamos entregarnos por completo a Dios, no preocupados en salvar nuestra vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, preocupados, enfocados en la gloria de aquel Cristo que nos llama, en contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Haciendo esta contemplación, meditando en Cristo, poniendo el corazón en Cristo, sosteniéndolo en la atención, esta experiencia nos transformará de gloria en gloria a la semejanza del Señor, porque nos despojará del yo, nos despojará del sí mismo, nos despojará de esa parte en nosotros que solamente quiere vivir para ser gratificada. Por eso Jesucristo dijo, pero el que quiera, más el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la hallará. La vida verdadera, la vida eterna se halla en la renuncia de esta vida para encontrar la vida que el Señor quiere darnos. La vida verdadera y genuina, la vida abundante que consiste en conocer a Dios y a aquel a quien Dios ha enviado para mostrarse, a Cristo nuestro Señor. Aquel que hace de Cristo su primera y su más valiosa posesión, aquel que hace de Cristo su meditación, aquel que conserva a Cristo en su atención, crecerá por causa, por obra y por el poder de la gracia de Cristo puesta en su corazón. Mis amigos, esta es la razón fundamental por la cual tantos de nosotros no participamos activamente en la misión. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, el mío, me incluyo allí, mi corazón es malo, es engañoso y perverso. Mi corazón solo busca la comodidad. Mi corazón solo busca mi bienestar. Mi corazón solo busca las buenas cosas para mí, para mi familia, la buena ropa, el buen carro, la buena casa, la comodidad, las buenas cosas. Mi corazón solamente piensa en eso. Pero cuando Cristo es bienvenido, cuando Cristo entra al corazón, Cristo se encarga de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cristo toma el corazón y lo mantiene puro, cosa que nosotros no podemos hacer, ni lo uno ni lo otro. No podemos por nosotros mismos entregar el corazón, porque el corazón no quiere ser rendido a Cristo. El corazón no quiere ser muerto. El corazón no quiere con su yo ser crucificado. Pero podemos ceder ante la gracia de Cristo mediante la oración, mediante la repetición, meditación en las Sagradas Escrituras, contemplando a Cristo y así poner la mente donde Dios puede atraerla por su poder y gracia para conservar nuestro corazón puro, habiendo sido rendido en muerte y crucifixión del yo a Cristo Jesús. Quisiera leer una cita que ilustra esto que estamos diciendo. Una cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo número 13 y la página número 123. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123, capítulo 13, un signo de grandeza, y en la versión electrónica, repetimos, es la página 123. Mira lo que nos dice. Atención con esta lectura. Dice así, vamos a compartir la pantalla para que usted pueda verla en esta oportunidad y así podamos leer juntos esta cita. Dice lo siguiente: ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo, y esto es tan importante. Recuérdalo, ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo,
porque el yo domina nuestra vida entera a menos que Cristo lo deshaga, a menos que Cristo lo crucifique. Por tanto, necesitamos de Cristo para crucificar ese yo e incluso entregarlo al mismo Cristo. Por eso es que todo buen impulso proviene del Señor. Toda dádiva, incluso el don de la fe, la respuesta del corazón que aprecia la salvación de Cristo y se apropia de ella, esa respuesta, esa fe, es un don dado a nosotros por medio de Cristo. Sigue diciendo el pasaje, escucha esto. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. ¿Te das cuenta? Solo podemos consentir, solo podemos ceder, solo podemos no oponernos. Sigue diciendo, entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Fíjate, ¿cómo se hace esa petición? Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Fíjate, no puedo dártelo, pero al orar estoy cediendo y poniéndome en donde puede el Señor tomar mi yo y deshacerse de él. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo el pasaje. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Cuando yo pongo mi mente en el canal donde Dios puede atraerla, donde Dios puede despojarme del yo, por medio de la oración contrita y humilde, por medio de repetir un texto bíblico en donde Dios pueda ver que mi mente quiere permanecer en las cosas celestiales. Dios atrae mi mente a sí mismo como un imán y la habilita para ser purificada. Dios la purifica por medio del Cristo que vive en nosotros, por medio de su gracia implantada en nosotros. De esta manera, mis queridos amigos, nosotros podemos ser conservados en Cristo, eso que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y esta es en esencia la lección que nosotros podemos aprender acerca del profeta Jonás. Vamos nosotros a trasladarnos al libro de Jonás y vamos a intentar ver a Jonás cómo nuestro personaje encarna este problema fundamental y lo despliega a través de todo el libro, donde la lección para nosotros es suficientemente clara. Si te preocupas por ti antes que Dios, si te preocupas por ti mismo, si te amas a ti mismo por encima de Cristo y su gloria, entonces tu vida y la mía será como la de Jonás, una vida de huir del llamado de Dios, huir de su presencia, porque eso es lo que nos va a decir Jonás en el capítulo número 1. Vamos allá, por favor. Vamos a Jonás, capítulo número 1, y vamos a mirar lo que se nos dice en estos textos. Atención, Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a hablar acerca de dos cosas. Número 1, Nínive, y número 2, la maldad de Nínive subiendo, llegando ante Dios. Número 1, Nínive. Nínive es, en este momento, aproximadamente durante el comienzo del 8º siglo antes de Cristo, ¿ok? 8º siglo antes de Cristo, alrededor de los años
790, 780. Nínive es la capital del reino asirio. Nínive es la capital de Asiria. Los asirios están ubicados, o este reino estaba ubicado, donde su ciudad principal, Nínive, estaba en la parte más norte, en una de las desembocaduras más septentrionales, más hacia el norte del río Tigris. Así que Nínive queda alrededor del nororiente en relación con la tierra donde Jonás se encontraba, nororiente. La cuestión es que durante el imperio o el dominio del auge asirio, los registros históricos indican una excesiva maldad e impiedad de los reyes en conquistas de los demás pueblos, de los reyes asirios. Los reyes asirios en sus anales y en la forma en la que ellos dominaban, por ejemplo, el trono asirio estaba conformado y hecho de restos de cráneos humanos de lo que se piensa eran los reyes que estos reyes asirios habían sometido en sus conquistas. Uno de los reyes asirios describe la captura del rey de Judá como quien lo metió como si fuese un pájaro que lo mete en una jaula y lo encierra. En otras palabras, es una nación realmente temible. Una de las cosas más temibles de los asirios, cosa que hacían a los lugares que ellos conquistaban, era lo que se conocía como el empalamiento. Los asirios tomaban una vara de madera bien afilada y la introducían en el cuerpo humano de manera vertical, como si fuese un eje que recorriera al cuerpo entero de cabeza hasta abajo, una cosa espantosa, y a través de esa tortura daban muerte a sus conquistados. Así que Nínive era terrible. La capital del imperio asirio era una ciudad temida, y en este momento, aunque ya comienza su declive, Nínive todavía es suficientemente poderosa como, por ejemplo, para la segunda mitad del siglo VIII destruir a Israel, llevando cautivas 10 de sus tribus y dejando solamente en existencia el reino del sur, que es el reino de Judá. Entonces Nínive era poderosa, era un centro bien temible para Jonás y para las personas del pueblo de Israel. Durante esta época, durante el comienzo del ministerio de Jonás, Israel se encontraba sometido al dominio extranjero de estos reyes asirios, y en su afán de conquista ellos iban a destruir a Israel y a las 10 tribus, llevándolas cautivas y haciendo esta transportación para que la transculturización acabara finalmente con el pueblo de Israel. Esto muestra que verdaderamente era una ciudad bien peligrosa para los israelitas, de los cuales sale Jonás. Número 2, hablemos acerca del clamor de los pecados de Nínive, la maldad de Nínive, llegando hasta Dios. Dios aquí se nos muestra como aquel que es el único y principal ofendido por los pecados, incluso de una nación que no ha oído o no ha cedido ante la voz de Dios. En otras palabras, todo pecado que los asirios cometían en Nínive, toda ofensa, toda maldad, toda crueldad, todo asesinato, aparte de afectar vidas de pueblos enteros, ofende al Dios Santo sentado en su trono
y la maldad llega ante él. Esto es impresionante. Amigos, Dios es el Dios soberano de toda la tierra. Y cualquier mal, cualquier pecado que se practique, por lejos que esté, en este caso aquí como en Jonás, de la tierra prometida, por lejos que esté del conocimiento de su pueblo, llega al trono de Dios y lo ofende. Cualquier pecado que se comete, por recóndito que sea el lugar donde es cometido, llega delante de Dios y se acumula delante de Él. Esto es tremendo, es una lectura tremenda de la realidad de nuestro mundo. El mundo es de Dios y Dios es el juez moral de toda la humanidad, independientemente de dónde esta humanidad se encuentre localizada. Bien, vamos entonces a mirar lo que se nos dice al comienzo de esta historia. Nos dice el versículo número 3 de la siguiente manera. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Atención, lejos de la presencia de Jehová. Y este es el punto. El punto es que Jonás no solamente quiere huir de la misión. El punto es que Jonás no solamente quiere eludir su deber, su misión. Jonás quiere huir de la presencia de Jehová, del Dios que lo ha llamado a una misión. ¿Por qué quiere Jonás huir de la presencia de Jehová? Por cierto, paréntesis, huye bastante lejos, al menos esa era su intención. Tarsis probablemente era en el mundo antiguo lo que se conocía como Tartessus, que era un pequeño lugar, una pequeña isla probablemente que se encontraba hacia el sur de España, cerca de Gibraltar. En este caso, si esa identificación es correcta, entonces esto quiere decir que Tarsis se encontraba 3 veces más lejos de Nínive que lo que se encontraba Nínive para Jonás. En otras palabras, Jonás quiere huir 3 veces más lejos que lo que significaba para él llegar desde donde se encontraba hasta Nínive. 3 veces más lejos y hacia el polo opuesto, hacia adentro del mar Mediterráneo, para no ir a tierra oriental donde se encontraba la ciudad de Nínive. Entonces esto es bien interesante. Jonás está anhelando escapar del llamado de Dios. ¿Por qué Jonás está huyendo de Dios? ¿Por qué Jonás no quiere hacer lo que Dios le está mandando a hacer? Sencillamente porque odia y porque no quiere al pueblo que Dios está intentando advertir y salvar por medio de él. No, escucha. La razón de su huida no se nos da en el capítulo número 1, se nos da en el capítulo número 4. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Vamos a mirar el capítulo número 4 de Jonás y vamos a ver cuál es el problema esencial de Jonás. Mira lo que nos dice el capítulo número 4 y el versículo número 1 en adelante. Escucha esto. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Escucha esto. ¿Por qué se apesadumbró y se enojó? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el contexto de este enojo? ¿Cuál es el contexto? Mira el contexto. Vamos a subir aquí. Capítulo número 3. Escucha. Versículo número 10. Escucha lo que nos dice este versículo. Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué es lo que a Jonás le molesta en el contexto? A Jonás le molesta que Dios sea capaz de perdonar un pueblo tan malo. A Dios le complace retractarse de lo que había dicho que haría sobre Nínive. Dios se complace en mostrar su amor y extender su misericordia, pero a Jonás le molesta esto. ¿Por qué a Jonás le molesta esto? Porque Jonás se ama más a sí mismo y a su pueblo. Jonás ama más la gloria de su nación. Se ama más a sí mismo y ama más la prosperidad de su nación que la salvación del mundo, en este caso de los ninivitas. ¿Por qué razón? Porque Israel se encuentra sometido al imperio asirio. Israel se encuentra amenazado por la prosperidad de Asiria. La prosperidad de Asiria, la vida de Asiria significaba probablemente sometimiento de Israel. Así que Jonás está molesto de que Dios pueda retractarse de lo que pensó hacer sobre Nínive, porque probablemente esto signifique que Israel seguirá sometido. Probablemente esto signifique que Israel no conquiste todos los territorios que a Jonás quizá le hubiese gustado que Israel conquistase. Jonás se prefiere así, prefiere la gloria de su nación y no la salvación de los asirios que viven en Nínive. Y por esa razón el capítulo número 4, fíjate esto, versículo número 2 dice así, escucha esto. Mira lo que nos dice. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová. Fíjate, aquí está la razón de su huida en el capítulo número 1. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Fíjate, aquí está Jonás. Jonás nos está diciendo él mismo por qué se apresuró a ir a Tarsis. Escucha. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Dónde se encuentra eso? Éxodo capítulo número 34, versículo 6 en adelante. La demostración, el despliegue de la gloria que consiste en su carácter de Dios para Moisés. Éxodo 34, ¿recuerdas? Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar delante de ti todo mi bien, mi bondad. Y cuando Dios mostró su gloria, lo que hizo fue recitar los atributos que componen su carácter. La gloria de Dios es su carácter. Jonás conoce este carácter. Jonás conoce a Dios. Sabe, por lo menos, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Jonás sabe cómo es el carácter de Dios según la autorrevelación de Dios a Moisés en Éxodo 34, versículo número 6 en adelante. ¿Qué es lo que a Jonás le pasa con este carácter? Jonás no puede soportar que Dios pueda prolongar su misericordia para un pueblo extranjero. Jonás no puede tolerar que Dios sea capaz de amar a aquellos que amenazan la supervivencia de Israel. ¿Cuál es el problema de Jonás? Jonás está ensimismado. Jonás está pensando en él. Jonás está pensando en su nación. Jonás no está en armonía con el carácter de amor de Dios. Jonás no conoce por experiencia el amor de Dios. No entiende este amor. Este amor de Dios le molesta. ¿Te das cuenta? Ese es el problema.
El problema principal de Jonás no es el miedo, no son las cuestiones, los conceptos falsos acerca de Dios. No, Jonás cree que Dios es amor, Jonás cree que Dios ama. Lo que pasa es que no está de acuerdo con que ame a sus enemigos. Ese es el problema. Jonás no quiere ir a Nínive porque no quiere que Nínive se salve, porque le molesta la salvación de Nínive, siendo que los asirios que viven allí son los que dominan a Israel y los que amenazan el bienestar de Israel. Jonás está molesto porque Dios ama. Jonás está molesto porque Dios ama a sus enemigos. Jonás está molesto porque Dios va a darle misericordia a sus enemigos. Y eso es lo que él no quiere. Entonces, como él no quiere eso, como él cree, atención, como él cree que la salvación de los ninivitas depende de él, entonces él dice, yo me voy bien lejos para que ellos no se salven. Si es por mí que ellos van a escuchar y se van a salvar, yo me voy bien lejos para que ellos no se salven, para que ellos sufran la ira de Dios. Eso es lo que le pasa a Jonás. Entonces Jonás huye de la presencia de Dios porque está molesto con la demostración de amor que Dios quiere hacer para Nínive. Finalmente Jonás hace lo que el capítulo número 1 nos dice que él hace. Ustedes conocen la historia. Va, paga su pasaje, se levanta una gran tempestad y después de echar suerte y de clamar, a Jonás lo despiertan, le dicen que clamen y finalmente la barca no se puede salvar después de mucho intento y después de muchas maniobras humanas y finalmente lanzan a Jonás al mar y entonces viene un pez preparado por Dios. Jehová tenía un pez preparado. Aquí hay una cosa impresionante. El libro de Jonás abunda en la demostración del reino de Dios, de la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluyendo el último capítulo, fíjate, el último capítulo de Jonás, el último versículo, nos dice en ese lugar que Dios también estaba preocupado por los animales de Nínive. Así que aquí la soberanía de Dios se nos muestra sobre toda la creación, hombres y animales. Y en esa soberanía, en ese dominio de Dios sobre la creación, había un pez preparado para que tragara a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás en el vientre de ese pez? Personalmente, yo creo que Jonás se murió, pero antes de morirse, clamó la oración que se nos registra en el capítulo número 2. Y la razón por la cual personalmente creo que Jonás se murió, antes de morirse por supuesto oró, no fue que oró cuando estaba muerto, porque los muertos nada saben. Antes de morirse él clamó al Señor y le pidió al Señor que lo librara de la sepultura. Esto es un lenguaje que no solamente nos indica que probablemente Jonás se murió, sino que nos indica el lugar desde donde el cual Dios quiere resucitarnos a una nueva vida, resucitarnos a una comprensión de su amor. Todo aquel que se ama a sí mismo por encima de Dios y de su gloria está muerto en delitos y pecados. Su vida está en realidad sepultada. Su conciencia está muerta. Y entonces la experiencia de la oración de Jonás y su posterior salida es una experiencia que nos retrata el lenguaje de la conversión. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 37 dice que Dios iba a hacer resurgir a Israel y les pondría espíritu en ellos para que como huesos secos Israel fuese convertido de nuevo en un ejército al servicio de Dios. Y en ese capítulo de los valles, del valle de los huesos secos, se dice al final, versículos 10 en adelante, que Dios abriría las sepulturas de ellos y los traería de nuevo a la tierra. En otras palabras, lenguaje de transformación, lenguaje de conversión. La experiencia de Jonás en el capítulo número 12 es una experiencia que retrata la conversión, la experiencia de la conversión.
La verdadera y genuina conversión del creyente a Cristo es una resurrección. Por eso el que cree en Cristo participa del poder de su resurrección, como lo dice Efesios capítulo número 1, versículos 19 y 20, como lo dice también, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 11, porque la nueva vida en Cristo no es un enmiendo de la vida anterior. La nueva vida en Cristo es resultado del poder de resurrección para que seamos resucitados nosotros a una nueva vida en Cristo. Jonás tiene ese encuentro, al parecer, en el capítulo número 2, aunque en el capítulo número 4 siga enojado con el hecho de que Dios no destruyó a Nínive como se esperaba y como él lo esperaba. Una de las cosas que nosotros podemos ver también en el capítulo número 4 de Jonás es que Jonás está molesto y está enojado y está bravo después de cumplir su misión de predicar el evangelio en Nínive y que incluso el mismo rey de Nínive proclamara ayuno y arrepentimiento y cilicio, que por cierto, paréntesis, se nos dice en la historia, en los anales de los asirios, que alrededor del 8º siglo antes de Cristo, Asiria experimentó una revolución religiosa en donde su religión se orientó hacia el monoteísmo. Algunos pensadores piensan que esta revolución religiosa orientada al monoteísmo tiene un paralelo con la misión de Jonás en Nínive. Así que hay evidencia histórica de un cambio, de una revolución religiosa hacia el monoteísmo durante lo que se considera el mismo tiempo del ministerio de Jonás. Así que la misión de Jonás fue históricamente exitosa. Los ninivitas realmente se arrepintieron de su maldad y se volvieron a Dios. Lo que a Jonás le molesta es que ahora él, el profeta de Dios, queda mal. ¿Por qué? Porque Dios no destruyó a Asiria. Probablemente él, que había llevado un mensaje de destrucción, de advertencia, le molesta su propia reputación. Le molesta que él y su palabra hayan quedado en entredicho. Y una de las razones que a nosotros se nos pasa por la mente cuando estamos en la lucha con Dios para ir o no ir, buscando excusas para eludir la misión, es la preocupación por nuestra reputación, la preocupación por nosotros mismos. ¿Qué dirán? ¿Será que me van a tomar en serio? ¿Será que voy a ser tomado como un hombre de Dios, o se burlarán de mí, no me van a respetar? Y eso sencillamente es evidencia del mismo problema, el amor al yo, el amor a mí mismo, la preocupación solamente por mí. Y por esta razón, nosotros necesitamos, mis queridos amigos, fundamentar bien el comienzo verdadero de toda misión cristiana. ¿Cuál es el comienzo genuino y verdadero de toda misión cristiana? Es la conversión personal que fundamente nuestra vida en el amor a Cristo por encima de nosotros. Y en el amor a Cristo por encima de nosotros se resuelve el conflicto entre si vivir solamente para mí, para mi devoción, para mi crecimiento espiritual, para mi preparación, para mi purificación, o vivir orientado a anunciar y bendecir a los demás con el conocimiento de la palabra, con la predicación del evangelio. Ese conflicto entre estos dos polos, entre crecer yo espiritualmente y bendecir a otros, ese conflicto se resuelve si nosotros comenzamos bien con la misión. ¿Cuál es el verdadero comienzo de la misión? Fíjate, yo quiero leer una cita
que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes. Atención, deseado de todas las gentes, capítulo número 25, titulado El llamamiento a orillas del mar, y es su página 216. Página 216 de la versión electrónica. Recuerden, capítulo 25 del deseado de todas las gentes. Dice lo siguiente, atención, aquí está el comienzo genuino de la misión de Cristo. Atención, dice así: el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, nota, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que comienza verdaderamente la misión? El amor a Cristo. ¿Y cómo se obtiene amor a Cristo? Solamente cuando la voluntad, el corazón, cede ante su gracia sin ponerle oposición, y al consentir con la gracia de Cristo que nos muestra su amor y por medio de su amor nos atrae, al consentir con Cristo, entonces el corazón llega a amar más a Cristo que a nosotros mismos. Por esa razón, quien logra hacer eso puede poner el yo a un lado y vive una vida de utilidad consagrada a Dios para el servicio de los demás, porque ama a Cristo. Y entonces experimenta el poder, la forma en la que Cristo ejercía su ministerio. Cristo era un hombre de real estudio de las Escrituras, de real oración en comunión con el Señor, para ir y luego servir en la satisfacción de las necesidades de las personas y la predicación de la palabra del Señor, anunciando el reino de los cielos. Las dos cosas, pero comienza primero con amor a Cristo. Comienza primero por el despojo del yo, por la renuncia y la entera y la completa entrega al Señor. De eso se trata, mis queridos amigos. Vamos finalmente a mirar una lección más que obtenemos no del libro de Jonás en esta vez, sino del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo número 6, y vamos a leer el llamamiento al ejercicio, a la vocación profética de Isaías y la respuesta del profeta ante este llamamiento. Mira lo que se nos dice. Vamos a proyectarlo en pantalla y vamos a leerlo brevemente. En el año que murió el rey Uzías, año dificilísimo para Israel, porque ahora para Judá, porque los reyes que vienen de ahora en adelante no querrán creerle al Señor, hasta el punto de la destrucción final de Judá a manos de Babilonia. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es la secuencia que lleva a una culminación de entrega y disposición de servir al Señor? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la secuencia que concluye en el heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Cuál es la secuencia? Secuencia que por supuesto no experimentó Jonás, por lo menos en el capítulo número 1, cuando decidió huir. Y no sabemos por qué finalmente el libro del profeta Jonás tiene un final abierto, termina con una pregunta. Cuando Dios le dice a Jonás: mira, tú te molestas y te preocupas por esta calabacera que tú no trabajaste, sino que vino en un día y a la noche ya no estaba. Y entonces viene y le dice Dios: y no tendré yo misericordia de este pueblo de Nínive y de muchos animales. Es decir, pueblo por el que Dios trabajó, pueblo que el Señor es el creador de ellos, pueblo que el Señor cuida con su misericordia. ¿No tendré yo misericordia de ellos? Esta pregunta constituye el final abierto del libro de Jonás. ¿Por qué un final abierto? Precisamente para que los lectores del libro queden con la pregunta en la mente y sean ellos los que se pongan en lugar de Jonás, el personaje principal, y respondan la pregunta de manera personal. ¿Cuál es la secuencia del llamado del profeta Isaías que termina con una respuesta registrada en las Escrituras de disposición a servir de parte del profeta Isaías? ¿Cuál es la secuencia? La diferencia en la secuencia es que Isaías contempla la gloria de Dios y comprende su pecaminosidad e impureza. Aparentemente Jonás pensaba que los ninivitas eran tan malos, que no merecían morir. ¿Cuál es en esencia el problema de esa comprensión? Comprenderse a sí mismo como mejor, comprenderse a sí mismo como superior, comprenderse a sí mismo como heredero de las promesas de Dios, pero aquellos que se mueran. Una comprensión errada del carácter de Dios lleva a una comprensión excesivamente grande de mí mismo. Ese es el problema de Jonás. Isaías es al revés. Isaías contempla la gloria de Dios y dice: ay, yo soy inmundo. Yo vivo en medio de pueblo inmundo, de labios yo estoy inmundo. Y entonces Dios le muestra en visión que Él es purificado y su pecado es limpio. Y cuando ha reconocido su maldad, cuando ha reconocido su pecaminosidad y experimenta la gratitud de haber sido limpiado de ella, perdonado, entonces responde afirmativamente a la misión de Dios: heme aquí, envíame a mí. Solo quien comprende la bajeza de su vida, solo quien comprende su propia miseria personal, solo quien experimenta el perdón de sus pecados y solo quien se convierte a Cristo contemplando su gloria, reconociendo su maldad y su pecaminosidad, está listo para ir a cumplir la misión de Dios. Por eso no es por casualidad que el llamado a los pescadores discípulos llegó después de que, como Pedro, en boca de Pedro, se había dicho: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando allí el apóstol Pedro, así como Isaías, reconoció su pecaminosidad delante de la gloria de Cristo,
quien había calmado la tempestad, entonces allí estaba listo el corazón para ya no amarse a sí mismo por encima de Dios y de su gloria, sino quien contempla la gloria de Dios se despoja de sí mismo, prefiere su gloria, está en armonía con su carácter, ama el despliegue del carácter y la misericordia de Dios y ya no piensa en sí mismo como mejor que los demás, ya no piensa en sí mismo porque ha sido purificado, su pecado ha sido lavado y entonces está dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya en el nombre del Señor sido bendecido con este comentario, les invitamos para nuestra sesión en vivo de oración en familia, orando en familia, el día jueves a las 6 de la mañana, hora local en Venezuela, y para nuestro comentario al texto bíblico en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Que el Señor les guarde. Bendiciones. Chao, chao.